Hola, el objetivo del presente curso es solamente hacer una demostración de lo que es costos como conceptos básicos. Esta es una materia muy profunda en la que se puede trabajar por diferentes especializaciones. Sin embargo, lo que necesitamos es hacer aclaraciones de términos básicos del concepto de costos. Costos se ha iniciado a manejar, o podríamos decir, se ha comenzado a manejar en las fábricas, donde se ha visto que hay un proceso de transformación de un producto llamado materia prima a un producto terminado para luego recuperar todos estos gastos incurridos en el momento de la venta. Entonces, ya no lo llamamos como gastos, sino que como erogación. Muchas empresas actualmente han podido comprobar de que realmente trabajan en base a costos. Un producto lo transforman en un servicio y por lo tanto llegan a pasar por una serie de procesos de transformación hasta la satisfacción del cliente. Entonces, desde ese punto de vista ya se toman en cuenta ciertos aspectos como costos y otra parte como gastos. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? El costo es la erogación, como decíamos anteriormente, la erogación de dinero y de tiempo inclusive, que significa dinero y que sirve para transformar un producto y se recupera todo esto en el momento de su realización, que también es llamado como en el momento de su venta. Perfecto. ¿Por qué? Ya vamos a ver posteriormente. Aquí podemos mencionar inclusive que todas las entidades, como decíamos, incurren en costos, pues también las entidades sin fines de lucro también entran al costo. ¿Por qué? Porque está afectando directamente al objetivo de su proyecto. Si, por ejemplo, estamos trabajando en beneficio social para los niños abandonados menores de 5 años, pues entonces solamente lo que se ha erogado en el beneficio de esos niños es lo que va a entrar al costo. Y algunos otros gastos de representación de la parte administrativa, pues no entra a ese costo. Muy bien. Primero tenemos que diferenciar qué es precio y qué es costo. El precio que estamos definiendo en este momento es cuando se comercializa. Y cuando se está comercializando un producto, estamos hablando del total de los costos a los que se ha incurrido más un margen de utilidad. Esto es en palabras simples. Obviamente que eso puede provocar un poco más de discusión, pero lo más importante es cubrir el conocimiento básico. Muy bien. Para poder determinar exactamente el concepto de costo, vamos a tomar como ejemplo la producción del pan. Aquí vamos a decir de que la harina es la materia prima. ¿Por qué es la materia prima directa? Porque este producto se utiliza en grandes cantidades para la producción del pan y es lo que más resalta en el pan. Posteriormente tenemos otros productos que son utilizados en pequeñas porciones, como ser agua, sal, azúcar, levadura, manteca, huevos y de repente me estoy olvidando de algo más, que los podemos identificar como insumos, porque son utilizados en pequeñas porciones. Y estos entran directamente al gasto indirecto de fabricación. Fíjense que materia prima directa es la harina, es el producto principal para la transformación de la harina a un pan. Y obviamente para el pan se necesita otros procedimientos, además de contar con estos insumos. Vámonos a la mano de obra. Para poder producir nuestro pan necesitamos una persona especializada en realizar el pan. ¿Qué quiere decir eso? Desde la mezcla, el amasado, la maduración, el horneado y obtención del producto final. Y en cada etapa hay una serie de actividades que de repente podría convertirse en una especialización en caso de tratarse de una panadería de gran magnitud, que produce más de, digamos, 50.000 panes al día. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Para empezar, en la mano de obra directa,
tenemos que pensar en que nosotros contratamos al especialista, al panadero, con un sueldo básico. A partir de ese sueldo básico yo le hago la cancelación, pero aquí vale una aclaración muy importante. Cuando yo pago el sueldo y estoy cumpliendo con la normativa tributaria y social, pues debo hacerle una retención al empleado de un importe que llega aproximadamente al 12.71% del total de su haber básico, ¿sí? Y eso está distribuido en riesgo de vejez, riesgos generales, comisión a la AFP y aporte solidario. Y obviamente hay un aporte solidario nacional para personas que tienen un ingreso como sueldo por encima de 15.000 bolivianos, que no lo vamos a tomar en cuenta porque esto ya es parte de una especialización, pero que debemos conocer. Posteriormente al pago del sueldo y realización de esa retención para pagar a las AFP y a las entidades correspondientes, pues también la empresa debe realizar un aporte eh, adicional, que estaría compuesto por la caja de salud, que es un 10%, riesgos profesionales, que llegan a 1.71, vivienda, vivienda a 2%, que es un aporte para la vivienda y que por esto puede trabajar mucha gente y de repente poder conseguir un crédito, que esa era la política establecida. Los aportes solidarios que llega a 3%, aguinaldo que equivale a una duodécima y por esa misma situación es de 8.33%. La indemnización igualmente. Por cada año, cuando estamos hablando de esas dos, por cada año transcurrido, la persona en el momento del pago de sus beneficios se le debe pagar el equivalente a un mes. Por cada año de trabajo se le debe pagar un monto equivalente a un mes porque ha beneficiado a la empresa. Obviamente que el aguinaldo se paga a fin de año, que eso sería el aguinaldo de Navidad. Entonces, todos estos puntos forman parte los aportes patronales que tiene que pagar adicionalmente la empresa a favor del empleado a las entidades correspondientes, que llega a un total de 33.37% sobre el haber básico. Y ojo, para que forme parte de la mano de obra directa, debe tratarse de los sueldos y de los aportes exclusivamente del personal que trabaja en planta. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, es de que de la persona o de las personas que trabajan en el proceso de transformación. Bien, hagamos un supuesto con números pequeños. Tomando en cuenta de que estoy pagando un importe de 1.000 bolivianos a mi empleado, yo debo hacerle la retención del 12.71%. ¿Qué quiere decir esto? De los 1.000 bolivianos, retengo 127.10 y el sueldo líquido debería ser 872.90. Esto es lo que recibiría el empleado. Si es que no hay otros descuentos por llegar tarde u otras cosas, además de que debería ser pasivo al RCIVA, al régimen complementario al IVA. Esos son temas muy aparte, son temas realmente tributarios que merecen una aclaración, pero lo vamos a hacer en posteriores momentos. Estamos hablando del mismo aporte patronal. Sobre estos 1.000 que hemos acordado pagarle a este empleado, debemos considerar 33.37%. Entonces, si voy a recibir un monto de 1.000 bolivianos o si mi empleado va a recibir un monto de 1.000 bolivianos que yo le voy a pagar, pues además de eso debo cancelar a las AFPs y a las entidades que están involucradas en estos aportes el 33.37% adicional a estos 1.000 bolivianos. En total voy a tener que pagar 1.333.70. Este es el costo de la mano de obra directa, siempre y cuando el trabajador me esté ayudando en la transformación de un producto en otro que va a ser comercializado.
valga la redundancia, pero refiero ser repetitivo en esa situación para que no se pierda. ¿Perfecto? Muy bien. Sigamos. Muy bien. Ahora entramos a lo que son los insumos y los gastos indirectos de fabricación. ¿Ok? Tenemos agua, sal, azúcar, levadura, manteca, huevos. Hasta aquí, hasta los huevos, necesitamos mencionarlos o tomarlos en cuenta como insumos, como parte de los gastos indirectos de fabricación. ¿Está bien? Cuando estamos hablando del horno, estamos hablando de una maquinaria. Estamos hablando de otra maquinaria que podría encargarse del amasado, del mezclado, ¿verdad? De la misma maduración. De repente hay algunos equipos que ustedes conocen. Entonces, estas maquinarias, la maquinaria, inclusive las placas que sirven para colocar las masas, son activos fijos que han sido adquiridos y que durante mucho tiempo van a tener una vida útil. Generalmente, y tomando en cuenta la ley 843 y el decreto supremo 24051, que es del impuesto a las utilidades de empresas, se establece una tasa de depreciación de acuerdo a los años estimados de vida. En este caso, la maquinaria tiene 8 años de vida. Si tiene 8 años de vida, señores, pues su tasa de depreciación es del 12.5% anual. Si en 8 años se desgasta, pues la octava parte se está desgastando cada año. Y esa octava parte significa 12.5%. ¿Está bien? Perfecto. Eso lo podemos demostrar. Entonces, este 12.5% de la maquinaria se va a llevar como parte del costo de producción dentro de un año. Entonces, por esta situación, señores, nosotros necesitamos saber cuántas unidades de pan se produce en un periodo para luego resumirlo y llegar al número de panes que se produce para determinar el costo. Bien, lo vamos a trabajar. Es muy importante y tenemos que resolver esto. Además de esta maquinaria, hasta las placas, que forma parte su depreciación como costo, pues también podemos contar con los alquileres, los servicios de luz y agua y el transporte, además de otros, como por ejemplo intereses bancarios. ¿Qué pasa si nosotros nos prestamos del banco para conseguir la materia prima? Grandes cantidades, importándolo del exterior. ¿Sí? Ese interés se llama costo financiero, que también va a ir a incrementar al valor del activo y por lo tanto se va a tener que tomar en cuenta como parte del costo. ¿Está bien? Muy bien. En resumen, chicos, la mano de obra directa y la materia prima directa son los costos más importantes, que juntos forman el costo primo. Y aparte tenemos el gasto indirecto de fabricación, que serían los insumos, la depreciación de los activos, el alquiler, el pago de servicios, pero que estén relacionados íntimamente con el producto, con el proceso de transformación. ¿Okay? Muy bien. La parte impositiva es muy importante mencionarlo, porque algunas personas dicen, bueno, debe incluirse el IVA. Pero de acuerdo a criterio, no, pero yo quiero que ustedes mismos lo razonen. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, con el impuesto al valor agregado, chicos. Cuando yo vendo con factura, se va a generar un débito fiscal. Eso quiere decir que yo debo a impuestos nacionales el 13% del total de mis ventas facturadas. ¿Está bien? 13% de mis ventas facturadas.
Pero por el otro lado, yo he realizado compras de materia prima, ¿sí o no? De maquinaria, de algunos otros activos que están relacionados en la transformación del producto. Por lo tanto, las compras que yo realizo, si las he realizado con factura como tiene que ser, pues el valor, el 13% del total del valor de compra facturado va a formar parte de mi crédito fiscal, que quiere decir un saldo a favor mío. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que tenemos una venta total del mes 1 de 20.000 bolivianos. ¿Ok? Esos 20.000 bolivianos facturados me ha generado una deuda a favor del fisco, 2.600, que sería el 13% de los 20.000. Sin embargo, dentro de ese mismo periodo, dentro de ese mismo mes, yo habría realizado compras relacionadas con el giro del negocio por un valor de 50.000. Estos 50.000 con factura me ha generado un crédito fiscal de 6.500. Entonces, esa factura por compra genera un saldo a favor mío. Por lo tanto, al terminar este mes, yo hago la declaración de lo que debo al fisco menos lo que el fisco me debería por comprar. ¿Está bien? Entonces, yo tengo todavía un crédito fiscal de 3.900. No pagué el IVA en este momento, porque he compensado con esta factura de compras, y para colmo me queda un saldo de 2.600 para el próximo mes. ¿Sí? Entonces, en este mes, en este segundo mes, tengo otra venta de 20.000 unidades monetarias, pesos bolivianos, dólares, no sé. Hablemos de la moneda nacional, de 20.000. Eso me va a generar un débito fiscal de 2.600. Pero como tenía un crédito fiscal de 3.900, ahora me queda un saldo de crédito fiscal de 1.300. Todavía tengo un saldo a favor. Entonces, este impuesto, que es el impuesto al valor agregado, no se paga directamente por las ventas. ¿Está bien? No se paga. Es una pequeña porción de lo que yo vendí versus lo que compré. ¿Está bien? Existe la gran posibilidad de que yo venda 20.000 y mis compras lleguen a 10.000. En ese caso yo ya voy a pagar, porque si tengo mis ventas de 20.000, tengo un débito fiscal de 2.600. Si mis compras han llegado a 10.000, ¿cuánto sería el 13%? 1.300. Entonces debería pagar solamente 1.300. La porción que no tengo facturado y que no he realizado ninguna compra con factura que esté relacionado con el giro del negocio, con la transformación del producto. ¿Está bien? Entonces ahora yo pongo a criterio de ustedes. ¿Debe entrar al costo el débito fiscal, el impuesto al valor agregado? Para mí, no. Muy bien. Vamos por el otro lado, señores. El impuesto a las utilidades es un impuesto que se paga cada fin de año y equivale al 25% del total de la utilidad imponible. Así se llama, así dice el Decreto Supremo 24051. De este total, entonces, de 200.000 que tengo figurando acá, que es el total de mis utilidades imponibles, pues yo tengo que pagar 50.000, porque eso equivale al 25%. Deduzco, hago la cancelación y resulta que el siguiente año, a partir del siguiente mes, yo pago por las ventas, realizadas, además del 13%, debo pagar un 3%. Debo declarar, entremos desde ese punto de vista. Debo declarar para luego pagar el 3%.
¿sí? Mis ventas eran de 20,000. El 3% de 20,000 debería ser 600. ¿Correcto? Por favor, calculen. Tendría que salir esa cifra. Posteriormente, aquí tenemos que tomar en cuenta, como yo tengo este impuesto a las transacciones del 3%, este es impuesto a las transacciones, que es 600 bolivianos, versus lo que yo habría pagado del año pasado, 50,000 bolivianos como IUE, resulta de que este impuesto que habría pagado me va a servir como un saldo a favor. Entonces voy a restar mi deuda del IT y por lo tanto voy a tener, llamémoslo así, un crédito fiscal de 49,400 que todavía puedo utilizar para las siguientes ventas y deduciendo el 3%. O sea que el IT tampoco se llegaría a pagar, exceptuando por el primer año de actividad de la empresa, que tendríamos que pagar porque no tenemos ningún pago en efectivo del IUE, ¿correcto? En el segundo año, como ya hice el pago del año 1 del IUE, ese IUE me sirve para ir amortizando a cuenta del IT. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que el impuesto a las utilidades de empresa A me sirve como un pago por anticipado del impuesto a las transacciones. En este caso estamos hablando del Decreto Supremo 24051 y del Decreto Supremo 21531, que sería del impuesto a las transacciones. ¿Ok? Entonces, con esto quedamos y les quedo muy agradecido, muchachos.